Escuchas Sopo FM 95.6. Seguimos recibiendo voces, seguimos recibiendo invitados, pero como punto más importante, seguimos conociendo historias. Contando historias a través de la radio pública del municipio de Sopó, y en esta mañana de viernes le quiero dar la bienvenida a Lorena Mota, una escritora. En principio la voy a presentar como escritora y luego vamos a hablar de otras cosas. Una escritora que desarrolló recientemente una novela llamada La búsqueda de Julieta y que la quiere presentar hoy aquí en Sopo FM, y nosotros por supuesto también queremos compartir esto con usted que se sintoniza a través de nuestro Facebook, a través de la señal web o a través del FM en los 95.6. Pues arrancamos esta charla de una vez dándole la bienvenida a Lorena y también pues agradeciéndole por visitarnos en esta mañana. ¿Cómo está, Lorena? Y qué bueno tenerla por acá. Muy buenos días, Julián, muy buenos días, Magda. Encantada de estar aquí en este espacio tan acogedor para conversar de letras, que es lo que me apasiona. Exacto, y bueno, para nosotros también es una oportunidad bien chévere de hablar de literatura y de presentar una obra aquí a través de la mañana de Sopo FM. Decía yo en la introducción que en principio preferí presentar a Lorena como escritora, pero de hecho Lorena es profesional en finanzas y relaciones internacionales, y por ahí quiero que empecemos. ¿Cómo una profesional en finanzas y relaciones internacionales resultó escribiendo una novela? ¿Qué nos cuenta de esa historia, Lorena? Bueno, Julián, pues esto es bien interesante porque en el mundo moderno debemos estar preparados para dar varios giros en la vida. Y en mi caso, ese giro se dio porque pasé de algo que durante mucho tiempo fue mi profesión, las finanzas, las relaciones internacionales, entonces un mundo en el que reinaban los números y de pronto los contactos transfronterizos, para abrir poco a poco el espacio a algo que siempre estuvo en mis venas, las letras. A mí siempre me encantó escribir. De hecho, en el colegio fui directora del periódico escolar, también hice pinitos en cuento, en poesía, pero lo abordaba más como algo que me llenaba el alma, algo que era mi pasión, pero no lo veía como un camino que me pudiera dar una tranquilidad económica. Pero con el tiempo el espíritu se manifiesta y lo que es pasión tiene que salir a flote. Entonces empecé a hacer algunos cursos, me llené de herramientas, y hay algo adicional, y es que mi vida en finanzas y relaciones internacionales, mi vida en administración me llenó de historias. Como decía Gabriel García Márquez, para escribir hay que tener experiencia, hay que saber observar y hay que tener imaginación. La imaginación siempre estuvo, pero tenía que llenarme de experiencia y de otras historias que observaba. Y eso fue lo que me dio mi camino profesional y que estoy manifestando ahora en mi libro. Entonces, pues según entiendo y en esa historia que nos está contando, sí tuvo muchos años desempeñándose en su profesión. Es decir, ahí también hay una trayectoria bien importante. Sí, efectivamente, yo estuve tanto en el sector público como en el sector privado. Mis cargos fueron a nivel de dirección administrativa, financiera, de planeación, especialmente en el sector de la educación pública. En varias universidades estuve, fui vicerrectora administrativa de una universidad, y bueno, digamos que todo ese recorrido me permitió conocer la condición humana y generar muchas preguntas que hoy alimentan mi obra. Así es, Lorena. Quiero preguntarle ya como siguiente paso de esta conversación sobre su relación con el municipio de Sopó, porque también introduciendo nuestro programa yo comentaba que hoy nos iba a visitar una escritora que había desarrollado esa novela aquí gracias a la tranquilidad y a los paisajes soposeños. Además de eso que acabo de comentar, ¿cuál ha sido su relación con nuestro municipio? Sí, es así, efectivamente. Yo nací en Bogotá. Estuve durante mi infancia y mi adolescencia en Bogotá, pero ya hacia los años 20, teniendo 20 años y demás, vine a vivir a Sopó.
que fue una experiencia que me cambió la vida porque en las grandes ciudades vivimos con el afán del tiempo, no hay mucho espacio para conocer a los demás, a veces ni sabemos quién es el vecino. En Sopó pasa otra situación completamente diferente y es que me conecté con la magia del instante. Aquí el tiempo tiene otro ritmo. Somos igualmente productivos, pero nos damos el tiempo para ver el detalle. Entonces, ese detalle es lo que yo he aprendido a ver aquí en Sopó, adicional a que he podido tener la tranquilidad para inspirarme y todas esas reflexiones, plasmarlas en letras. Entonces, sí, ha sido una experiencia de vivir aquí en el municipio y en algún momento estuve en la administración pública hacia los finales de los 90, ayudé a organizar la Secretaría de Hacienda porque precisamente en ese tiempo mi rol era financiero, entonces ayudé a crear la Secretaría de Hacienda del municipio. Lorena, escuchándola, yo creo que todo el mundo diría, no, esta mujer ha pasado por muchas cosas, ha aprendido, pero contémosle a todos nuestros oyentes cómo fue ese inicio para empezar a escribir, porque nos contaba que conocía todas esas historias, pero ¿cómo fue el inicio para que usted dijera, voy a empezar a escribir? Bueno, hay dos momentos, entonces, como comentaba, la escritura como hobby siempre fue un espacio en donde yo exploraba aquello que estaba en mi alma y lo quería organizar en las letras a nivel de ficción. Pero ya para esta obra que estoy presentando, coincidieron varias situaciones y es que había una reflexión que me había atravesado durante mucho tiempo de mi vida, una reflexión sobre los pilares de la vida. Yo considero que todos giramos de una manera u otra durante nuestra vida sobre 3 preguntas. Una pregunta es ¿qué es el amor? Otra pregunta es ¿qué es la sabiduría? Siempre queremos conocer algo más y aplicar ese conocimiento para tener control del entorno. Y otra pregunta es la espiritualidad y es ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Un poco como el sentido de la vida. Entonces ya hacia los años 2020 estas preguntas empezaron a ser más fuertes y coincidió con una situación y que fue la pandemia. Entonces la pandemia nos confronta con estas preguntas en mi caso, pero además me da el tiempo para poder plasmar esas preguntas en una obra. Entonces eso fue lo que me permitió a mí escribir esta primera novela que se estuvo madurando, pues estamos hablando de 2019-2020, en ese momento surgió el embrión y tomé un tiempo ya para decantarla y para poderla organizar de una manera adecuada para presentar al público. Lorena, antes de entrar más a fondo con la búsqueda de Julieta, quiero preguntarle qué escribía antes de esta exploración, antes de decir me voy a lanzar a hacer una novela completa. ¿Qué escribía antes? ¿Qué le gustaba escribir? Bueno, he tenido épocas, porque así hablemos de la escritura como un todo y como un arte, cada género literario nos permite conectar con algo diferente. Entonces yo tuve un tiempo muy filosófico y ahí escribí cuentos. Y microcuentos, que es donde tenemos que tener el máximo poder de reflexión y de resumen, porque expresar una idea completa en 150 palabras es un arte. No es palabras al azar, sino una palabra que deje pensando. Entonces tuve esa época filosófica, escribí cuentos, y tuve otra época muy de conexión con el alma, con las emociones, y ahí escribí poesía. Y esa época sí que la disfruté porque la poesía me permite una escritura automática, es ponerme en una atmósfera de conexión con qué estoy sintiendo y permitir que esos sentimientos empiecen a fluir en tinta de la manera
más auténtica posible. Ahí no hay filtros de qué pienso, porque la metáfora me permite todas esas licencias y la poesía está llena de metáforas. Y de alguna manera, en el libro que estoy presentando, en donde ya paso a otro género, que es la novela, hay 5 o 6 poesías en donde combino pues como esas épocas anteriores, porque siempre la poesía como lenguaje del alma debe estar presente en nuestras vidas. O sea que sigue presente, sigue escribiendo poesía y en algunos momentos de inspiración Lorena también hace parte de todo eso. Quiero entrar ahora sí a el tema, Lorena, de la búsqueda de Julieta, que de hecho si usted nos está sintonizando en el FM lo quiero invitar a que nos vea también por Facebook Live, porque aquí tenemos también el ejemplar. Lorena tiene uno ahí y tengo uno acá conmigo, la búsqueda de Julieta. Quiero compartir y entrar en ambiente un poco más con la búsqueda de Julieta. Me va a permitir leer un fragmento de esa sinopsis que está por aquí, pero antes vamos a entrar en ese ambiente de la búsqueda de Julieta. Ya le vamos a estar contando por qué elegimos como fondo y como cortina para este segmento Te Busco de Celia Cruz, porque además hay unos elementos multimedia bien importantes que Lorena está utilizando para compartir y para difundir esta novela. Pero me voy a permitir dar lectura a un pequeño fragmento que tenemos acá y que da como un pequeño acercamiento, podemos decirlo así, a esta novela, y ahora sí empezamos a hablar de esto con Lorena. Abro comillas. El 18 de enero de 2026, mientras España es sacudida por las colisiones ferroviarias de Ademuz, Julieta Campos Rosas llega a una estación de policía de Madrid con una convicción absoluta. El hombre que ama vive y está en un lugar esperándola. Durante 4 años, Romeo Monticelli fue su refugio. Con él volvió a sentirse elegida, comprendida y a salvo. Su vínculo intenso y absorbente parecía desafiar cualquier distancia. Estas son apenas unas primeras líneas para introducirnos ahora sí en el tema de la novela. Lorena, ¿cómo nació todo esto? ¿Cómo nació la historia de Julieta para empezar a plasmarla ahí en las páginas? Bueno, te voy a contestar de 2 maneras. Entonces, uno es el tema central, el eje, que es el amor. No por nada los personajes son Romeo y Julieta. Y Romeo y Julieta están dentro de nuestro imaginario literario y romántico de toda la vida, ¿no? La obra de William Shakespeare, uno de los grandes referentes de la literatura, pero al mismo tiempo desde que nacemos estamos buscando también amor de diferentes maneras. Amor en los primeros momentos, el amor de los padres, el amor de los hermanos, el amor después de una pareja, el amor a nivel de amistad, el amor de la naturaleza y el amor propio. Entonces, este es un tema muy importante, es un tema recurrente y es un tema que curiosamente a veces banalizamos. Y es que yo me he llegado a encontrar con escenarios en donde la gente dice, ay, es que amo esta silla, ay, amo el color verde, amamos todo. Y resulta que esa ligereza con la que hablamos del amor, pero la profundidad que tiene realmente el amor como concepto, digamos, esa dualidad me llevó a preguntarme, bueno, si es un tema tan importante, ¿por qué reflexionamos tan poco sobre el amor? Vivimos el amor, pero pensamos poco del amor. Sentimos el amor, pero no sabemos para qué y por qué el amor. Y a veces nos damos en la vida, nos damos a relaciones que son tóxicas y que repetimos y decimos que se está impulsando algo tan sublime como el amor. Entonces, eso fue lo que me llevó a pensar en escribir sobre el amor.
y en las diferentes facetas, quitando la idealización que tenemos por Romeo y Julieta y la centralización a un tema solo de pareja para abrir. Por eso mi libro tiene tantos personajes, tiene muchísimas historias, todas conectadas por el amor, pero en donde llevamos lo ideal a la realidad. Y mi intención es que el lector, cuando vea estas historias, diga, ¿y por qué amamos? ¿Y qué nos lleva y qué nos enseña esas historias que nosotros vamos tejiendo a lo largo de la vida sobre el amor? Eso entonces es una parte de tu interesante pregunta. Sí. Pero la otra es, ya cómo llegué puntualmente, pues como estaba pensando en todo eso, el subconsciente a veces nos ayuda. Yo tengo unos sueños muy lúcidos y entonces una noche me acosté pensando en todo esto y me desperté con la imagen de un sueño muy nítido en donde estaba la línea vertebral de esta historia. Soñé con Julieta y con Romeo, con un inicio, un desarrollo y un final. Y dije, pues esto es tan interesante que debería escribirlo. Y alrededor de esa columna vertebral fui tejiendo las demás historias. Entonces hubo un proceso racional previo y un proceso inconsciente posterior. Gracias a mis sueños tengo este libro, literalmente. Oiga, eso está muy chévere. Sí, porque mire que curiosamente en nuestro programa del viernes pasado estábamos entrevistando un artista, se conectó con nosotros desde Santiago de Chile, tiene una banda de rock y le preguntaba yo cómo componía sus canciones y decía que tenía como la buena costumbre de registrar en las mañanas cosas que se había soñado. Entonces me parece muy interesante que se da como un patrón, ¿no?, entre los procesos creativos de muchos artistas independientemente de la manifestación del arte que hayan decidido emprender. Lorena, ¿qué nos puede contar sobre la historia de Julieta? Obviamente pregunto qué nos puede contar porque la idea no es contar todo, sino invitar a la gente a que se lea el libro, pero como adelanto, ¿qué nos puede contar? ¿Qué pasa en esa búsqueda de Julieta? Bueno, del libro les puedo contar que es un thriller psicológico. Me costó definir el libro porque lo que les he contado hasta el momento ustedes podrían pensar es un libro romántico. Y tiene tintes de romance, pero no es un libro romántico, porque no es un libro fácil, no es un libro en donde sepamos que las historias se van a tejer en torno al afecto solamente, sino hay mucho de razón, de reflexión, y para eso tengo que incorporar misterio. Entonces es un thriller psicológico que tiene tintes románticos, tiene tintes de misterio, hay una historia de búsqueda, como estamos comentando, hay entonces un policía, hay algo policíaco. Desde el punto de género literario es una novela con todos estos componentes. La historia como tal entonces se desarrolla efectivamente en Madrid, España. Es una mujer colombiana que viaja a Madrid, España. Está en ese contexto el 18 de enero de 2026 y se encuentra con un accidente ferroviario que conmocionó a España y lo conocimos aquí por la cantidad de víctimas de ese accidente. Fruto de ese accidente se dirige Julieta a una estación de policía para poner en conocimiento de las autoridades una desaparición. Romeo ha desaparecido. Y ahí tenemos una dualidad bien interesante, porque por un lado Julieta teme que haya estado en ese accidente, pero por otro lado tiene la esperanza de que haya estado en el accidente. Entonces, ¿por qué la esperanza? Bueno, porque cuando Julieta viajó a Madrid a buscar a Romeo, Romeo se desapareció y no lo encuentra. Y entonces, muy duro saber que se accidentó, pero qué alivio saber que está en algún lugar. Y eso lo hemos vivido de diferentes maneras en nuestras vidas. Entonces, ahí empieza, ese es el arranque de la búsqueda de Julieta. Julieta va a buscar a Romeo gracias a que se acercó a la estación de policía y la historia que contó pues como que les llamó la atención
en la estación, hay un policía que va a ser Mario, que es su cómplice, que le va a ayudar en esa búsqueda. A partir de ese momento, el libro maneja 3 momentos temporales. Uno, la búsqueda, que es de un mes. Otro, Julieta le va a contar a Mario su vida. Entonces vamos a ir a remontarnos a la Colombia de 1960 para acompañar a Julieta en su infancia, en su adolescencia, en su juventud y comprender cómo fue construyendo ese imaginario romántico y cómo fueron esas relaciones románticas y amorosas en su vida. Y hay otro momento de tensión, que es cuando toma la decisión de tomar el avión para viajar a España y el momento en que descubre que Romeo no la está esperando. Entonces son 3 momentos diferentes que aportan a la historia y así se desarrollan los 23 capítulos de la búsqueda de Julieta. Pues mire que yo creo que cualquier persona que nos está escuchando en este momento está como, bueno, yo quiero más, yo quiero saber un poco más sobre esta historia, sobre la búsqueda de Julieta, pero yo quiero saber más o menos de pronto en sus cálculos cuánto duró escribiendo esta historia. Bueno, para escribir un libro hay que tomarse toda una vida. Es toda una vida de reflexiones, toda una vida de vivencias, porque hay experiencias, toda una vida de observaciones. Entonces, atraviesa mi reflexión del amor de toda una vida. Pero para sentarme ya, desde el momento en que me senté a escribir, en el año 2020, empecé a escribir y algo curioso y es que como tenía la historia tan clara, la terminé en 1 mes y medio. Fue rápido. Fue rápido, pero después tuve que decantar. Entonces eso que escribo lo tengo que releer, mirar, analizar para que la historia se transmita de la manera más fiel a lo que quiero que se reflexione. Y por eso es la última revisión de concepto se dio en el 2026 y por eso es que la historia comienza el 18 de enero de 2026. Es decir, la trama general fue en el 2020, pero ya los últimos elementos que afinaron todo se dieron en el 2026. Entonces son muchos años para escribir este libro que hoy traigo para presentarles a ustedes. Ya que estamos hablando de años y de tiempo, quiero preguntarle, Lorena, sobre el desarrollo de la historia, porque mirándola rápidamente y mirándola por encima uno se puede dar cuenta que primero transcurre entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Bogotá, transcurre esa historia, pero temporalmente no es lineal. El libro lo lleva a uno por un viaje que está en el 2025, pero que también va a finales de los 80, principios de los 90, finales de los 90, es decir, no es temporalmente lineal, sino que también es un viaje bien interesante por esa historia. ¿Qué nos cuenta sobre eso? Porque eso definitivamente también puede atrapar mucho al lector. Sí, digamos que desde el punto de vista de la estructura del libro, traté de generar las pistas adecuadas para que el lector no se pierda, para que identifique esos 3 momentos. Y decidí hacerlo de esa manera, alternando los tiempos, porque aunque todos consideramos que el tiempo es lineal, de pronto en la realidad hay una serie de espiral en el tiempo, y es que nosotros estamos permanentemente trayendo situaciones del pasado que alimentan nuestro presente y que condicionan las decisiones que tomamos para el futuro, ¿no? Entonces, no fue un capricho el haber generado esos 3 momentos, alternar esos 3 momentos, sino que hay situaciones del pasado que nos afectan hoy y quería hacer ese engranaje. Además, pues del misterio de ir descubriendo poco a poco por qué Julieta hoy se comporta así, que la condicionó de su pasado.
Así es. Lorena, hay otro punto, otro momento, digamos, de esta charla para el día de hoy sobre la búsqueda de Julieta y es también el proceso y la historia que hay detrás de un escritor que se dedica a, bueno, a sacar su arte, pero también a querer hacerlo visible y a que, ¿por qué no? Pues también sea un proyecto comercialmente viable. ¿Cómo es todo eso? Porque los artistas independientes, y ahí otra vez abro a todos los campos del arte, los artistas independientes tienen una lucha tremenda por hacer visible su arte. ¿Cuáles son esas estrategias que ha utilizado Lorena para hacer más visible la búsqueda de Julieta? Bueno, sí, efectivamente, llevar el arte de un espacio privado a un espacio público es todo un reto. Es todo un reto porque hoy, especialmente gracias a la tecnología, tenemos mayores facilidades para sacar nuestras obras. Y entonces hay muchísimas personas que están tomando la decisión de dejar que su pasión ya se plasme en algo material. Sin embargo, todavía no se comprende desde la sociedad en general todo el proceso que hay detrás de la materialización de una obra. Entonces se piensan, no, se inspiró y salió. Y es que hay que tener la obra, y en el caso de un libro es necesario una edición, es necesario una revisión de estilo, es necesario una maquetación, un diseño, una impresión, y hasta ahí todavía están en la esfera privada, todavía no ha salido al público. Y han participado, hay más personas adicionales al escritor. Es todo un equipo y todo el equipo necesita y merece un reconocimiento. Pero después de que tengo este libro, entonces, ¿cómo lo llevo a que las personas lo conozcan? Porque esto es fundamental. Yo digo que un libro solo cobra sentido cuando toca los ojos de un lector. Antes es materia muerta. Cuando un lector lo ve, cobra vida, cobra sentido. Pero para eso entonces los espacios de las bibliotecas, de las librerías, hay que hacer una aproximación poco a poco. Para un primer escritor, yo estoy descubriendo un mundo. Yo estoy como una niña que le dan una Lego, unas fichas y tiene que empezar a imaginarse cómo va armando y qué va a resultar. A descubrir cómo se arma. A descubrir cómo se arma. Y ese descubrimiento, ese proceso lo estoy disfrutando. Y entonces empiezo por los espacios más cercanos, pero espero que poco a poco este camino me lleve a que el libro ya tenga una difusión global. Entonces es un proceso que se disfruta y que tiene sacrificios invisibles y que tiene cosas también no tan gratas que uno va descubriendo, porque a veces los índices de lectura son bajos en nuestro país, temas de falta de conocimiento y por tanto de respeto a los derechos de autor. Entonces de pronto me encuentro con alguien que me dice, bajé de una forma no santa el libro, y pues obviamente es satisfactorio saber que alguien lo está leyendo, pero me genera más esfuerzo para mí poder tener toda una construcción económica que me permita recuperar la inversión y poder sacar el segundo libro. Entonces es un proceso interesante. Esos procesos siempre son bien chéveres porque además generan muchísimo aprendizaje y como lo dice Lorena, y en eso tiene toda la razón, eso le permite prepararse, ¿por qué no?, para el futuro, para unos próximos procesos. Empezamos esta charla también, o uno de los momentos de nuestra charla, lo empezamos con Te Busco de Celia Cruz, y ahí le quiero preguntar, Lorena, sobre la forma en la que también a través de diferentes elementos multimedia y en su página web se busca darle mayor alcance al libro. Empecemos por ahí, por la playlist. ¿Cómo crearon una playlist o una lista de canciones relacionadas con el libro o que tengan relación con las temáticas del libro? Magda me preguntó
algo, y es cómo había sido ese proceso de creación del libro, y lo conecto con lo que me estás preguntando, Julián. Y es que yo siempre quise que la experiencia, que la lectura de mis libros fuera más que algo plano y racional, que fuera una experiencia multisensorial. Y por eso quería impactar la mayor cantidad de sentidos posibles. Ahora estamos hablando del sentido del oído. Y la música tiene un poder muy importante, porque es que la música nos conecta rápidamente con la emoción. Entonces yo escucho las primeras notas y ya sé que si voy a ser nostálgico o voy a ponerme un... Entonces me aportaba mucho a la experiencia, me aporta a la experiencia la música. Pero además, dentro de la historia, ustedes se van a dar cuenta que la música no fue un capricho mío, sino que Romeo, por alguna razón, va a estar conectado con esas canciones que va a estar escuchando Julieta. Romeo está presente sin necesidad de estar físicamente a través de la música. Y le va a estar hablando a Julieta, a Mario y a los lectores. Entonces, mi invitación es que cuando lean mi libro puedan ir a la página web en donde tengo la playlist. Yo organicé todas las canciones en orden para que al escuchar la canción se pongan en sintonía emocional y escuchen a Romeo, además de leer a Julieta. Lorena, escuchándola todo se va uniendo, la música, la lectura, pero quiero saber si de pronto en todo ese trasegar para sacar este libro hay algún, no sé, a un autor literario que también estuvo como enmarcado en ese proceso suyo. Yo creo que todas las lecturas. Hay escritores que están más afines a mi estilo, como Isabel Allende. Yo admiro la sensibilidad de Isabel Allende y todo ese realismo mágico. Están los grandes referentes de la literatura, empezando por Shakespeare, Tolstoy, Chekhov, bueno. Pero todo libro que se toma en las manos deja huella. Entonces sería injusto para mí decir un autor, otro autor, porque todo se ha ido enlazando, como dices tú. Todas las lecturas han llegado en un momento y me han dejado algo. Entonces, creo que hay un estilo propio, pero que fue alimentado por todas las lecturas de mi vida. Todo ha sido una construcción a lo largo de la vida. Lorena, estábamos hablando también de la página web. Recordémosle o contémosle más bien a los poseños que nos están escuchando y a las personas en otros municipios cómo es la página web, para que de una vez empecemos a entrar, a acceder y a explorar más de la búsqueda de Julieta. Gracias. Sí, yo creé una página web, es www.lorenamota.com, y también se puede acceder por www.labúsquedadejulieta.com. Digamos que los dos dominios llevan a la misma página para facilitar si se acuerdan más de mi nombre o del nombre del libro. En la página web, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar una breve reseña de cómo ha sido todo el proceso de escritura, de la búsqueda de Julieta. Están estos recursos que estamos contando, el recurso de la playlist y otros recursos audiovisuales que más adelante les voy a contar. Y está también algo muy especial, y es comunidad, porque yo creo que la lectura no hay escritor si no hay lector. Entonces yo no quería quedarme en que escribí e hice un monólogo. Yo quiero escuchar a mis lectores. Y en comunidad hay un espacio para que los lectores me digan qué han ido reflexionando sobre el libro. Y en la medida en que esto crezca, ya podemos tener otros escenarios para una comunidad. Todavía no sé qué camino va a tomar, pero quiero que reflexionemos, que sea un pretexto de reflexión, de encuentro y de identificación de uno de los pilares de la vida en conjunto.
Lorena, usted aquí nos trae una edición de su libro, pero quiero preguntarle si de pronto a sus personas más cercanas ya les dio el libro para que ellos lo leyeran y qué le han dicho de eso. Sí, pues he tenido varios momentos antes de que saliera el libro. Entonces el libro estuvo en poder de unas personas a quien respeto mucho desde el punto de vista de su aproximación con los libros y me dieron retroalimentación. Uno de ellos está en Sopó, precisamente Mauricio, voy a comentar, Mauricio Duarte fue uno de los lectores antes de que saliera la edición física. Y yo ahí estaba llena de dudas, yo tengo una historia interesante, pero yo no sé si esto que a mí me parece interesante, le parezca interesante a los demás. Y él me dio el espacio y bueno, eso hay que agradecer, ese espacio y esa confianza para leer y para retroalimentar de manera tranquila, profunda. Esto funciona, aquí puedes mejorar. Y con eso, esos elementos, tuve la confianza para que el libro pudiera surgir. Entonces esto, y gracias Mauricio, porque bueno, esto fue una lectura muy en borrador y le agradezco. Y ya después han sido otros momentos, ya cuando salieron los primeros ejemplares, los primeros lectores son muy emocionales. Entonces, mi familia, mi papá, cuando tuvo el libro en sus manos, debo confesar que yo ahí tenía otro tipo de susto. Porque en el libro abordo temas, como les comento, diversos y temas que pueden ser polémicos. Porque un libro, para que deje reflexión, no puede ser un libro fácil. Y yo tengo que tener personajes que no sean todos buenos, sino que tengan sus zonas oscuras y muy oscuras. Y la preocupación que tenía con mis padres, ¿y qué dirá mi papá cuando diga este personaje? ¿Cómo se atrevió a poner ese personaje? Porque yo sé cómo piensa mi papá, ¿sí? Y yo tengo que mostrar un abanico que sea completo y de personajes complejos. Y la mayor sorpresa para mí, y que fue grata, es que mi papá lo leyó de la manera en que se debe leer. Es decir, con la distancia y el respeto, y diciendo aquí Lorena, no es Lorena, porque efectivamente no es así, sino es una reflexión y me puede poner personajes que son complejos y yo lo voy a mirar adecuadamente sin juzgar y decir, no puede decir esto, porque lo que piensa el personaje es respetable. Claro. Así el autor no piense como el personaje. Es como una conversación muy interesante que hay alrededor del arte siempre, y es el separar a la obra del artista, y digamos que es otro de los ejemplos en los que también es bueno que pase eso. Cuando uno conoce mucho al autor, de pronto eso puede cambiar un poco la experiencia de la lectura, y eso está claro. Lorena, yo le había dicho en conversaciones anteriores que tuvimos que cuando la conversación estaba muy interesante a veces se nos alargaba un poquito, y ya nos está pasando, ya vamos cerca de 40 minutos en esta charla, y como se nos está acabando el tiempo, no quiero dejar de lado otra de las estrategias que usted ha implementado, y es llevar también hacia lo audiovisual toda esta experiencia del libro. Y hay algo que le confieso que yo conozco apenas en esta ocasión con la búsqueda de Julieta, y es que hay un book trailer, es decir, como un tráiler de esos que conocemos de las películas, de las series, pero que es del libro. Cuénteme un poco de eso y ya lo vamos a compartir también con nuestros oyentes. Sí, el book trailer es especialmente orientado a poner al lector en la atmósfera del libro antes de que mire la primera página, porque hay una intención que a veces se comprende mejor cuando vemos colores, cuando escuchamos diálogos. Entonces ese book trailer nos pone en la atmósfera, no nos cuenta la historia, no se preocupen, aquí no vamos a hacer spoiler, pero sí vamos a sentir un poco cómo va a ser esa experiencia. Yo tuve en cuidado, el book trailer fue editado varias veces, porque en la primera versión la editorial, pensando en hacerlo muy comercial, me puso a personajes tipo Brad Pitt y Angelina Jolie.
Entonces eran, pues claro, visualmente atractivos. Divinos, perfectos. Perfectos, pero es que así no es la historia. Claro. Mi historia no es de un Brad Pitt, Romeo no es Brad Pitt, ni Julieta es Angelina Jolie. Entonces pueden estar tranquilos de que en el book trailer ustedes van a tener algo auténtico, como yo me imaginé a los personajes y como quiero que ustedes se aproximen a una mujer de 60 años que busca el amor como un adolescente y un hombre de carne y hueso, que en este caso no les mostré a Romeo, pero les muestro a Mario, Mario que es un investigador con todas las complejidades de un hombre ya de la madurez. Entonces, no son guapos, pero son auténticos. Pero son los personajes, son auténticos y además los protagonistas. Pues bueno, vamos a escuchar, en caso de que usted esté a través del FM, vamos a escuchar el book trailer, y si usted se conecta a través de nuestro Facebook, pues lo vamos a ver en segundos. Así que aquí presentamos el book trailer para que usted se siga enamorando de La búsqueda de Julieta. Durante 4 años él fue mi refugio. Con él volví a sentirme elegida, comprendida y a salvo. Su vínculo parecía desafiar cualquier distancia. Pero el 18 de enero de 2026, mientras España era sacudida, todo se rompió. No hay rastros firmes, no hay pruebas, solo contradicciones, silencios y una inquietante sensación de que alguien ha estado un paso adelante todo el tiempo. Si él es real, tal vez no apareció en mi vida por amor, sino porque yo era exactamente la mujer que estaba buscando. La búsqueda de Julieta. Una novela de Lorena Mota, a la venta en Universo de Letras. Y que el tráiler, Lorena, me da el paso a la siguiente pregunta. Primero quiero decirle que está muy interesante el producto, que así sea con solo el sonido, como seguramente le pasó a algunos conectados en el FM, pero también lo visual que pudimos disfrutar aquí a través del Facebook Live, pues definitivamente atrapa todos esos sonidos y todo eso, conecta, atrapa y además invita a escuchar la historia. Y eso me parece muy interesante, Lorena, porque como lo decía, yo no conocía un book trailer, esta es la primera vez y me parece que es una idea muy interesante y muy chévere para difundir las ideas y para difundir los libros. Y a lo que quiero ir también para ir cerrando es, bueno, ya hemos venido antojando a la gente, hemos venido hablando de la autora, también de la novela, y ahora falta saber dónde la conseguimos, dónde compramos El mundo de Julieta o cómo podemos acceder a ella. Bueno, La búsqueda de Julieta, la primera puerta está muy cerquita aquí de la emisora, porque tenemos un punto especial de venta de Raca Mandraca, que es la tienda de regalos aquí de Sopó, que se encuentra media cuadra al norte desde la iglesia, ¿Sí? Donde está este mural verde esmeralda con el colibrí. Ahí tenemos los ejemplares y como yo soy de Sopó, entonces, si ustedes quieren tener un ejemplar dedicado, indican y ahí con todo gusto yo estoy pasando todos los días y los dedico. Entonces, como ustedes a quien quieran dedicar o si se los quieren dedicar a ustedes mismos, tienen ahí su libro firmado. Pero si por alguna razón nos están escuchando y no están cerca de Sopó, para poder comprar el libro en mi página web www.lorenamota.com hay un enlace donde comprar. El libro se está distribuyendo en este momento, les cuento, a nivel de Iberoamérica, en 42,000 librerías. Entonces ahí ustedes pueden ingresar a la página y en libros.cc está el enlace para que les llegue el libro a su casa. En Colombia también se acercan a una librería. De pronto no está el libro todavía físico en inventario, pero pueden hacer la solicitud y en 15 días aproximadamente les están llegando el libro. Voy a comentar algo porque les habrá llamado la atención, pero si es colombiana
y es de Sopó. ¿Por qué en España? ¿Por qué ese acento? Porque el acento español y porque está en 42.000 librerías. Este libro pues es de autopublicación, pero es con un sello de Editorial Planeta que se llama Universo de Letras, cuya sede está en España, y como la historia se desarrolla en Madrid, por eso el acento español. Y por eso desde España se hace toda la distribución a nivel de Iberoamérica, pero la génesis está aquí en este remanso de paz de Sopó. Aquí en el municipio de Sopó. Bueno, la invitación también es a que usted conozca más, ¿por qué no? A que lo compre, lo lea, lo relea, lo explore y se haga todas esas preguntas que Lorena quiere que se haga el lector a través de la búsqueda de Julieta. En esto de la distribución, Lorena, también quiero preguntarle si está disponible como ebook a través de Amazon, que es otra, digamos, de las alternativas que hay ahorita en la actualidad para los escritores. Efectivamente, el libro está en las principales plataformas digitales, está en Amazon y en otras de Apple y demás. Bien, entonces ahí la invitación es a que usted conozca un poco más. Lorena, ¿hay redes sociales también para seguirla? Sí, por favor, síganme. En mis redes sociales, @Lorena Mota, escritora, Mota con doble T. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok, y el book trailer está en YouTube, y ahí les propongo también conversaciones y reflexiones y algunos microrrelatos. Lo que me preguntaba Magda, ¿escribes otras cosas? Una vez a la semana escribo un microrrelato. Entonces, también si ustedes quieren tener una aproximación corta a qué escribe Lorena Mota, en mis redes sociales lo pueden ver. Bueno, sigan entonces a Lorena a través de las redes sociales. Siempre nosotros mismos cerramos las entrevistas, Lorena, pero en esta ocasión quiero hacerlo distinto y vamos a cerrar esta entrevista con su voz y vamos a presentar la canción de Te Busco, pero lo que quiero, Lorena, y el ejercicio que quiero que hagamos es que usted invite a los soposeños a conocer su obra, a conocer la búsqueda de Julieta, y de paso quiero agradecerle también por visitarnos. Ha sido una charla muy interesante, una charla muy buena que disfrutamos mucho y que nos quedamos también con las ganas de leer el libro. Muchísimas gracias, Lorena, por acompañarnos y bueno, le dejo a usted el micrófono para el cierre de esta charla. Mil gracias, Julieta. Julieta está aquí presente, sí. en espíritu. No, mil gracias por este espacio, Magda, Julián. Y quisiera invitar entonces a todos los soposeños a que descubran a través de la búsqueda de Julieta este mundo complejo de la literatura. La literatura no solamente nos entretiene y nos enseña, sino la literatura nos pone en contacto con preguntas profundas que a veces no tenemos el tiempo de hacernos. Entonces los invito a leer este libro, y si más adelante nos volvemos a encontrar en este o en otros espacios, me encantará también escucharlos, conocer sus reflexiones y seguir construyendo cuál es el sentido de la vida. Gracias. Sopó FM 95.6